Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos directos y a estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes. Estamos en la senda del despertar de la conciencia. De eso se trata los libres pensadores, no atarse a creencias limitantes. Vamos a empezar recibiendo a la gente en este directo que hoy haremos la tercera parte de los 7 principios del universo del Kybalión. Vamos recibiendo a la gente que se va sumando a este directo. Gracias por participar, gracias a todos y a todas los que estuvieron la semana pasada en la segunda parte de los 7 principios herméticos o del Kybalión, y para aquellas personas que me han enviado mensajes, gracias para las personas que lo vieron en directo y para aquellas personas que eventualmente lo vieron en diferido. Seguimos sumando a la gente a esta tercera parte de los 7 principios del universo. Hoy ya le comentaré cuáles veremos: ritmo, generación y causa y efecto. Antes de empezar y para esperar que la gente se vaya sumando, recordemos que 20, 21 y 22 tendremos en Galicia, en San Genjo, el retiro de las 9 claves de la prosperidad que realizaremos en el Hotel Augusta Spa Resort. Espectacular. Estuvimos el fin de semana pasado, que me invitaron a dar una ponencia en Bemer, el grupo Bemer, para la gente de Bemer, Galicia. Y estuve dando una ponencia de cómo enfermamos a través de la mente. Así que nada, eso por un lado. Después recordarles que el día, como he estado publicando en redes, el día 2 de noviembre estaremos empezando un curso de psicosomática clínica y transgeneracional semipresencial, en el cual podrán ir viendo vídeos entre semana que les enviaremos, y después tendremos una clase por semana todos los jueves de hora y media aproximadamente. Si estás interesado o interesada, enviarme un mensaje o podrás acceder a la información en la página web jorgerialcoach.com. También recordarte que si quieres hacer alguna formación en tu ciudad, puedes contactarme y podemos organizar alguna formación de este tipo, hablando de diferentes temas. Bueno, bien, seguimos sumando a la gente. ¿Qué tal? Saludos de Madrid, 19 en Lulu. ¿Qué tal todos y todas? Hoy vamos a hablar, como dije, la tercera parte de los 7 principios universales del Kybalión, que si no has visto los 2 anteriores, te aconsejo que los veas para poder tener un mapa más elaborado de todo esto. Expliqué de dónde viene el Kybalión, que no voy a entrar en lo mismo. Expliqué algunos conceptos del hermetismo, de Hermes Trismegisto, etcétera, etcétera. Hablamos hasta ahora de los principios de mentalismo, correspondencia, vibración y el de polaridad. ¿Qué tal, Mónica, desde Chile? Qué buena tierra, Chile, en Las Condes. He tenido posibilidad de visitar Santiago de Chile en Las Condes. Entonces decía, si sabemos comprender estos principios y luego podemos aplicarlos en nuestro día a día, también básicamente sabremos cómo movernos en este plano de realidad, ya que todo a nuestro alrededor se mueve con estos principios herméticos, ¿vale? Entonces, hoy trabajaremos o te comentaré sobre los próximos 3 principios de causa y efecto, ritmo y generación. Empezaremos por el principio de causa y efecto. ¿Qué nos dice este principio? El Kybalión nos dice que toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Es decir, todo sucede de acuerdo a la ley o a este principio. La suerte, dice el Kybalión, que no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Es decir, cuando no reconocemos esta ley de causa y efecto, al final pensamos que todo es suerte. Hace mucho tiempo yo tenía un jefe que tenía un cuadro enorme atrás que decía: la suerte es cuando se encuentra la oportunidad con la preparación, y estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces pensamos que las cosas suceden por suerte, pero en realidad no. Es decir, el Kybalión nos dice que la suerte es lo que no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida, y hay muchos planos de causalidad, pero nada de esto escapa a la ley. Esto es lo que nos dice el Kybalión. Entonces, de aquí partimos de que nada en nuestra vida es casual, nada absolutamente es casual. Es importante entender que las cosas no suceden por casualidad. Este vaso no está aquí por casualidad, yo no estoy aquí por casualidad.
Nada sucede por casualidad. Todas las decisiones en nuestra vida son causas que de alguna manera generan un efecto, pero como he dicho en los anteriores directos, luego de que vemos los efectos que tienen nuestras propias decisiones, básicamente no queremos hacernos responsables de todo lo sucedido, ¿no? Y es ahí cuando echamos la culpa a los demás de lo sucedido. Somos, como me he dicho en los otros directos, también somos como niños, ¿no? Que no queremos asumir la responsabilidad y no hacernos responsable de las consecuencias que tienen nuestras propias decisiones. Entonces, cuando lo que experimentamos básicamente siempre comienza en nosotros. Hablamos del primer principio, el principio del mentalismo, es decir, surge a partir de una idea. Tú tienes una idea, fruto de las decisiones que fuiste tomando, el software que fuiste teniendo. Esto lo expliqué en los dos primeros entregas de estos 7 principios herméticos. Entonces, todo empieza a nosotros con el principio del mentalismo, todo surge de una idea, incluso cuando tú no decides algo, básicamente también el no decidir algo es una decisión en sí. Esto es muy importante entenderlo, es decir, cuando tú dices, sí, pero esto yo no lo elegí, lo eligió mi pareja, o lo eligió mi madre, o lo eligió mi hermano, o lo eligió no sé quién. En realidad, esa no decisión tiene o conlleva el estar diciendo: yo he decidido que eligiera a otra persona por mí. Hay un principio dentro de planificación estratégica que dice que si tú no planificas tu vida o tú no decides en tu vida, hay alguien que lo estará haciendo por ti. Por lo tanto, las decisiones que nosotros tomamos tienen sus consecuencias, y todas las decisiones, inclusive las decisiones que consideramos como no tomadas, ¿no? Este principio de causa-efecto evidentemente no puede separarse de todos los anteriores que hemos visto, el de polaridad, mentalismo, como dije, correspondencia. Todas nuestras experiencias entonces tienen una causa, a veces visible, a veces invisible, es decir, que no la veamos no quiere decir que no tenga una causa, las cosas no surgen de la nada. Y esta compensación básicamente está dada en función de la tendencia universal que el universo tiende al equilibrio continuamente, nuestro cuerpo tiende al equilibrio continuamente, a esa homeostasis, y por ley de correspondencia, como hemos visto anteriormente, al final esto se le conoce como la ley del karma, ¿no? Es decir, al final la compensación que nosotros tenemos, o la compensación que tiene el universo para llegar a este equilibrio o a esta homeostasis, por esa ley de correspondencia que ya había explicado anteriormente, se conoce a nivel existencial como el concepto de karma. El karma muchas veces lo entendemos como algo negativo, ¿no? Es decir, esto te sucedió por el karma, o lo tenemos como algo, como un castigo, cuando en realidad no lo es. El karma es una compensación, una consecuencia de nuestras propias acciones. Entonces, mis actos son correspondientes con los efectos que va teniendo, pero como dije anteriormente, no queremos hacernos responsables de los efectos que tenemos. Entonces, todo esto, nuestra mente distorsionada y separada totalmente, nos dice que las cosas suceden sin más, ¿no? Esto ha sucedido por casualidad, te encontré por casualidad, me pasó esto por casualidad, obtuve el trabajo por casualidad. Nada es casual, sino que es causal. Por otro lado, también si entendemos estas leyes, como digo, del karma, entonces siempre estaremos más atentos de alguna manera a las cosas que hacemos, a lo que decimos, a lo que estamos pensando en nuestra vida, ya que todo esto tendrá esas consecuencias de las cuales te hablo. Tendrá consecuencias en tu vida y en tu entorno, porque todo movimiento que tú hagas también moverá al final a tu entorno. Entonces todo esto es una consecuencia en nuestra vida, y si inclusive podemos aplicar el concepto del transgeneracional, tendrá consecuencias en las siguientes generaciones, ya que básicamente por esta ley de compensación que te digo, mis descendientes tendrán que pagar de alguna manera o reparar todo lo que yo he hecho en mi vida. Esto es muy interesante porque pensamos que no hay una consecuencia de esto a mis hijos o a mis nietos o a mis bisnietos. Entonces esto nos hace cambiar de alguna manera el pensamiento que tenemos sobre las siguientes generaciones. Habrá personas que piensen evidentemente, bueno, esto a mí me la suda porque yo no tengo, me la suda esto de las siguientes generaciones porque yo no tengo hijos, pero
no olvides que si tienes sobrinos, también cargarán con esa historia, y si no hay más descendencias en tu clan, al final terminará siendo lo que llamamos en el transgeneracional una rama muerta del árbol genealógico, ¿no? Entonces, esto es empezar a pensar en nuestra vida con responsabilidad como personas adultas, de que cada decisión que yo tomo, cada idea que genero y la llevo a la práctica, cada decisión que tomo o cada decisión que no tomo también tiene esos efectos. Entonces nosotros tenemos que empezar a responder con habilidad frente a las circunstancias que nos tocan vivir. Responsabilidad, responder con habilidad. Como decimos también, la enfermedad no es casual. Al final hay una causa y hay un efecto. Muchas veces lo que habla la medicina convencional es que evidentemente la causa de que, por ejemplo, tengamos un cáncer en el estómago es que las células se han proliferado, y esto es cierto, pero ese no es el comienzo. ¿Por qué han proliferado? Seguimos buscando causas, pero siempre en un plano, esto lo explica muy bien Bruce Lipton. Hay un vídeo de Bruce Lipton en una conferencia en Argentina que explica este concepto relacionado con todo un imán, o como un imán rayado, y explica este concepto de la causa del cáncer en este caso, ¿no? Entonces, causa y efecto. La primera ley que hablamos hoy es el concepto que le dice el Kybalión, que todo tiene un efecto, cada causa tiene un efecto y cada efecto tiene una causa. Por otro lado, tenemos el principio del ritmo. El Kybalión nos dice que en nuestra vida todo fluye y refluye, es decir, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende. Recordemos que decía correspondencia, lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Todo fluye, todo tiene un ritmo aquí, avance, retroceso, ascendente, descendiente. Todo se mueve como un péndulo en nuestra vida. Esto es muy importante también entenderlo. Nosotros vivimos en un mundo cíclico, las historias se repiten. Los ciclos biológicos celulares memorizados descubiertos por Manfred Chet también nos dicen que repetimos ciclos en nuestra vida, y todo tiene un ritmo en el cual hay crisis, vuelve la prosperidad, viene un partido político, luego vuelve el otro, y así sucesivamente. Entonces, al final, ese péndulo que se mueve, la medida de su movimiento a la derecha es la misma que a la izquierda, ¿no? El ritmo al final es esta compensación. Cuanto más se mueva para aquí, más se mueve para acá. Esto es muy importante. Es igual que el principio de polaridades del cual hablamos. Tenemos dos polos, pero esto nos dice que cuanto yo más me muevo hacia aquí, cuanto más me pendulee hacia aquí, hacia un extremo, el contrapuesto será directamente proporcional hacia donde yo he penduleado. ¿Se entiende? Para que se entienda, supongamos que cuanto más víctima yo me siento de las situaciones, curiosamente, más verdugos encontraré en mi vida para que me muestren esta polaridad en la cual yo estoy ocupando. Y por ejemplo, cuanto más carencia viva, también lo mismo. Encontraré más circunstancias dentro de mi vida que me mostrarán esa carencia. Más situaciones de escasez tendré en mi vida y las generaré yo inconscientemente por esta ley de ritmo. Entonces, al final yo voy a generar esas situaciones que me corroboren la otra contraparte. En la vida todo fluye. Dijimos que también todo vibra, el principio de vibración. Todo fluye en este principio de ritmo que habla el Kybalión en ciclos de oscilación, para un lado y para otro, en día y noche, en sueño y vigilia. Ese movimiento pendular de ida y vuelta que está irremediablemente ligado a esa manifestación de la cual podemos hablar, o hablábamos en otros directos, y que podemos manifestar esta realidad en la medida que podamos entender. Ahora, cuando te hable del principio de generación, en esa polaridad por correspondencia y por principio de ritmo, cuanto más va para allá, más va para aquí. En esas polaridades nosotros podemos integrarlas. Entonces, supongamos también que yo trago frente a una situación en mi vida dada, o tal vez quiero establecer mis límites con alguien porque quiero evitar el conflicto. Entonces, aquí, cuanto más yo meta la cabeza en el agujero como si fuera el avestruz, entonces más será la fuerza que tendré que aplicar en el futuro para corregir esta acción. Yo siempre lo veo, por ejemplo, lo pongo en otro ejemplo para que lo podamos entender mejor. Supongamos que
tú no estableces los límites con tus hijos, ¿no? Y entonces dejas pasar una, dejas pasar dos, y mientras es pequeño, el niño tú crees que lo puedes gestionar, que lo puedes controlar, que bueno, hoy no le digo nada, pasado no le digo nada, el niño es colérico, sigue avanzando, pero llegará un momento que ese niño básicamente será adolescente, y en la etapa de adolescencia todo lo que yo no he marcado, los límites, será directamente proporcional a la fuerza en la cual tendré que marcarlos. No sé si se entiende este concepto. Cuanto más permisivo he sido, en este caso con mis hijos, más será la fuerza que tendré que aplicar el día de mañana para corregir esta mala conducta de mi hijo. ¿Se entiende este concepto? Entonces, al final, por lo tanto, nos podemos hacer la pregunta de quién mueve ese péndulo de ritmo en mi vida, y la respuesta podría ser, si nos ponemos muy filosóficos, una mano invisible considerada como esa causa primera, que puede ser Dios, el Tao, el sin nombre, el uno sin segundo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aunque en realidad ese péndulo nosotros tenemos que ser conscientes que nosotros no somos circunstancia, nosotros no somos, tenemos que hacernos responsables y no somos causas de toda esa irresponsabilidad que nosotros tenemos en nuestra vida, ¿no? Entonces es muy importante entender en concepto. Es como el concepto de la carta del tarot, ¿no? ¿Qué dice la carta del tarot? Si uno ve la carta del tarot, la rueda de la vida, ve un muñeco arriba, un muñeco abajo, bueno, muñeco le llamo, los tarotistas me están diciendo muñeco, un mono que sube, un mono que baja, bien, y curiosamente la manivela sale fuera de la carta, ¿no? Es decir, y te habla de este concepto, la carta del tarot, que las cosas fluyen, en un momento tú puedes de tu vida estar arriba, pero también tienes que entender que como es arriba es abajo. Tú hoy estás en un momento de felicidad en tu vida, pero llegarán momentos que no serán felices en tu vida, porque la vida no siempre va de esta manera. Entonces tendremos que estar preparados sabiendo que mi vida en algún momento no será como yo pienso. Y viceversa, que yo esté acá abajo no quiere decir que mi vida no pueda tener el día de mañana una situación beneficiosa para mí. No sé si se entiende este concepto. Entonces, ¿qué es lo que dice la carta? Que al final, la manivela en esta rueda de la vida la mueves tú en tu vida. Ni tú eres el que está arriba, ni tú eres el que está abajo, sino que tú eres todas esos monos que están dentro de la carta de la rueda. La mano que sujeta el péndulo al final en este ritmo de polaridades y de correspondencias no participa en el ritmo, ya que es la persona. Es decir, si tú sostienes este péndulo aquí, tú eres el que mueve el péndulo hacia un lado y hacia el otro. Y tú eres el que reúnes, armonizas y sostienes estas dualidades. ¿Vale? No sé si se entiende este concepto. Cuando tú sostienes este péndulo, tú no eres parte de ninguna de esas dualidades, pero sin embargo inconscientemente nosotros en nuestra vida ocupamos una de las polaridades sin ser consciente de estos conceptos. ¿Qué tal, Fran? Hoy sí te saludo. Aparece ahí mi amigo Fran que está por ahí. Entonces, que la persona que sostiene el péndulo reúne, armoniza, sostiene esas dualidades, pero ella a su vez no tiene opuestos, es decir, yo no tengo opuestos, no oscilo, no formo parte de ninguna dualidad. Este péndulo de ida y vuelta se vincula también con el principio de causa y efecto que hemos hablado en alguna oportunidad. ¿Qué queremos decir con esto? Que nosotros podemos utilizar ese péndulo, ese ritmo penduleante a nuestro favor, como decía en el principio de la polaridad, y ser nosotros quienes decidimos en qué polaridad ocupar según las situaciones que me toquen vivir en mi vida. Es decir, en unas veces tendré que ser maestro y en otras veces tendré que ser alumno, pero no puedo ser siempre maestro o no puedo ser siempre alumno. Entonces puedo decidir yo conscientemente qué polaridad ocupar. Es importante tomar conciencia de que al final nuestras decisiones entran en un tramado de realidad que se irá al final gestando a medida que vamos avanzando en el tiempo, ¿no? Y como dije al principio, en este principio de causa y efecto, todas mis decisiones llevarán a tener unas determinadas consecuencias. ¿Qué tal, Maite? ¿Qué tal, Maite? Bueno, gente que conozco por ahí. Entonces, es por esto que decimos que podemos tener pensamientos nosotros que nos lleven a manifestar nuestra realidad de forma abundante si comprendemos estos conceptos. ¿Cómo podemos emanciparnos de ese movimiento pendular en la vida, en este juego de los opuestos?
Bien, primero, ser conscientes de que existe una polaridad, ser conscientes de que hay una correspondencia entre esta polaridad y esta polaridad, ser conscientes que hay una causa y un efecto en cada decisión o en cada no decisión que yo tome en mi vida, es ser consciente de que hay un ritmo entre un lado y entre el otro, y ser consciente que yo soy el que sostiene ese péndulo de polaridades, ese péndulo de ritmo, ese péndulo de correspondencia, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Tomando el control, como he dicho, que es necesario que nosotros seamos los que movamos el péndulo, no que alguien mueva el péndulo por mí, que sea nuestra propia mano, dejar de ser esclavos de las circunstancias, sentirnos víctimas de las circunstancias para empezar a colocarnos por encima de esas circunstancias para ser responsables. Nosotros nos colocamos por encima de esa dualidad, de esa polaridad, especialmente referida a esa polaridad que nosotros tenemos como seres humanos de placer y el dolor. El movimiento que nosotros tenemos como seres humanos es escapamos del dolor o tendemos a ir hacia el placer. Por último, tenemos el principio de generación. Si quieren ir preparando algunas preguntas para ir a hacer, para que se entienda un poco mejor estos conceptos, o lo puedo explicar a partir de alguna pregunta, para que nos quede a todos un poco más claro. Por último, como digo, tenemos el principio de generación. ¿Qué nos dice el Kybalión en este caso? Que la generación existe por doquier. Todo nuestro universo está generando cosas. Todo tiene su principio masculino y todo tiene su principio femenino. Dentro de esa polaridad, en este principio de generación, este principio masculino y femenino, la generación en nuestro universo se manifiesta en todos los planos. Las dos polaridades, yin, yang, masculino, femenino, Shiva, Shakti, etc., al final, al reunirse, generan una tercera fuerza. Esto es muy importante, esto lo estamos viendo ahora con el tema de la guerra, ahora lo explicaré, ¿no? Las cualidades de las dos fuerzas, al final, pueden generar una tercera, ¿vale? Pero esto constituye al mismo tiempo una nueva fuerza, un nuevo punto. ¿Se entiende este concepto? Es decir, una pareja, un hombre y una mujer, el masculino y el femenino, se tienen que unir en esta polaridad para generar un hijo, en este caso, un hijo o una hija. Al ser yo el que sostiene ese péndulo, esa polaridad que mantiene un ritmo, entonces puedo integrar estas polaridades observándolas desde un tercer punto. ¿Vale? A ver si lo explico de esta manera. Cuando nosotros estamos en una polaridad que yo soy siempre víctima o yo siempre tengo que dar pero nunca recibo, en realidad estas dos polaridades yo las puedo ocupar, pero para ocuparlas tengo que generar una tercera visión de estas dos polaridades, siendo consciente de que yo puedo mantener esto. ¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo estamos? Hoy me escuchas en directo. Muy bien. Entonces, este principio es conocido por algunas corrientes herméticas y rosacrucis como la ley del triángulo, ¿no? Es decir, quienes argumentan que ninguna manifestación puede producirse en este plano ni estar completa si no aparecen estas dos fuerzas originadoras de una tercera fuerza de un proceso trialéctico. ¿Vale? Es el 3, es como el concepto de Pitágoras. Hay un libro de Pitágoras que es brutal, que habla de todo esto, de las matemáticas, y lo lleva a planos filosóficos. En este proceso trialéctico participan estas dos fuerzas, como decía, estas dos raíces, un polo masculino, principio activo, que le denominamos Yang, que dirige la energía, la fuerza de empuje, y por otro lado nosotros tenemos también un principio femenino, que es un principio, se le denomina Yin, y es un principio pasivo, en este caso el que ejecuta una fuerza de resistencia. Es decir, hay algo que empuja y hay algo que resiste. De esta interacción entre lo masculino y lo femenino se produce una tercera condición, que lo que está implicando es un movimiento. ¿Bien? Que si nosotros vemos una guerra, ¿no? Estamos en momentos de guerra. Si vemos este concepto de guerra, vemos que hay dos partes que curiosamente defienden lo mismo, pero desde sus propios intereses. Si estas dos partes fueran conscientes a través de una generación, de una tercera parte, estas dos partes podrían integrarse satisfactoriamente. Pero evidentemente en la guerra aparece el ego de tener razón en lugar de tener que ser felices,
y estamos luchando continuamente. La propia resistencia es parte de una de estas dos polaridades y es necesaria para generar, como decía, un tercer punto que hará moverse. Este tercer punto lo tenemos para que se mueva, es decir, un hombre y una mujer engendran un niño que mueve el clan hacia adelante, hacia el futuro y así sucesivamente. Por eso tenemos ese instinto de supervivencia. Entonces, esa fuerza de empuje y esa fuerza de resistencia generan un nuevo ser que se irá promoviendo en el tiempo, moverme hacia mis propios objetivos. Entonces, si yo tengo, cuando quiero marcar ciertos objetivos, tengo una fuerza de empuje, pero también voy a tener un autosaboteador o una autosaboteadora en mi vida que me generará una resistencia. Si yo puedo integrar esas partes y mirarlas desde una óptica diferente, es ahí cuando podré moverme o puedo utilizar esa fuerza de resistencia como un reto en mi vida para poder alcanzar los objetivos que pretendo y que me muevan hacia esos objetivos. No sé si se entiende este concepto, ¿no? Es decir, al final yo tengo que ser consciente de que esas dos partes de yin y yang están en mí, de esa fuerza está en mí, de esa resistencia también está en mí, y si yo soy capaz de utilizarlas conscientemente, podré generar un movimiento a esta historia. Por eso los pitagóricos veían en el número 3 el número de la constitución del propio universo, ¿no? Al mismo tiempo que el triángulo suele representar la armonía completa, coincidentia oppositorum, le llamaban. El Tao Te Ching dice: el Tao engendra el 1 engendra el 2 engendra el 3 y el 3 engendra los 10.000 seres, ¿vale? Eso es lo que nos dice el Tao. Es decir, que de la fuente primordial emanan dos fuerzas, yin y yang, ¿vale? Y esas dos fuerzas polares generan una tercera y de ahí se recrea la diversidad una y otra vez. Este concepto es muy bonito si lo podemos entender bien. Al final estos dos opuestos son necesarios. Es importante entender que la derecha existe porque existe la izquierda existe porque existe la derecha, así sucesivamente. Si existiera un solo plano ya no podría verse la contraparte. Al final, como digo, estos dos opuestos se necesitan el otro para generar un tercero, que es curiosamente lo que la persona quiere. Lo que tú quieres en tu vida, tienes que ver qué polaridades se están jugando allí para ocupar esta posición. Mientras que no seamos capaces de entender que lo que yo veo como una resistencia o como algo contrario a mí, al final no lo podré integrar en mi vida. Pero sin embargo, si soy consciente de esto, al final podré sacar algo mejor hacia mí que me generará un movimiento, integrando ambas partes para generar esta nueva versión unificadora de estas partes. ¿Qué tal, Melissa? ¿Cómo estamos? Bueno, seguimos sumando gente. Entonces, yo necesito de la otra contraparte para poderme ver a mí mismo. Yo necesito, el ser humano necesita de otro ser humano para poder crecer y para poder verse en sí mismo, para poder ver sus propios errores, sus propias pajas mentales, sus propias creencias limitantes, porque al final estamos proyectando en el otro o en la otra. Siempre es necesario ver la otra contraparte para poder observarme a mí, ¿no? Pero al no ser conscientes de ello, al final pasamos peleando todo el día primero con nosotros mismos y con esas dualidades que nosotros tenemos en nuestra mente, o eventualmente pasamos peleando con nuestro contrario, viendo a nuestro contrario como un pensamiento de ataque, que es lo que dice el curso de milagros, ¿no? El ego nos hace generar esa separación de mí y no entiendo que esa contraparte, esa polaridad, es parte de lo que yo estoy manifestando y viviendo en mi vida. La idea es entender este concepto para integrar esta parte. Lo que pasa es que el ego no me lo va a dejar ver y me va a generar este pensamiento de ataque, el cual tendré que defenderme de alguna manera, cuando en realidad somos dos caras, como he explicado también en el principio de polaridad, de la misma moneda sin saberlo, y al final solo diferimos en el grado. Por lo tanto, en resumen, estos principios que hemos visto, si los aplicas en tu día a día, podrás generar algo totalmente diferente. ¿Cuáles son estos principios que hemos visto en estos 3 directos? Principio de mentalismo, principio de correspondencia, principio de vibración, principio de polaridad, principio de ritmo, principio de causa y efecto y principio de generación.
Vamos a ir a algunos comentarios, algunas preguntas, si quieren hacerlos para poder entender estos conceptos. Hoy hemos visto este concepto, la ley del ritmo, la ley del causa y efecto y de generación, no de generación, de punto o coma generación. Entonces, como digo, si podemos entenderlos y aplicarlos, y de que estos principios del Kybalión se pueden aplicar en nuestro día a día, en las cosas más cotidianas, podremos llevar nuestra vida de una manera totalmente diferente para poder alcanzar los objetivos que nos proponemos, ya que todo es parte de mí. La otra contraparte es parte de mí, de mi propia polaridad. La otra contraparte me va a mostrar a mí lo que yo tengo que trabajar en mi vida. Lo que pasa que esto es muy complicado de ver para esa mente egótica que siempre está buscando afuera o me está viendo de una manera separada con respecto a todo lo que me rodea, cuando en realidad dijimos que en el principio de mentalismo nosotros estamos creando continuamente esta realidad. Bien, ¿qué hora estamos ahora? 1:30, estamos por finalizar este directo. Preguntas que tengan por allí, recordarles si quieren hacer alguna pregunta, que tendremos un retiro aquí en Galicia, en San Xenxo, con Miguel Valls, con las 9 claves de la prosperidad, los días 20, 21 y 22 de octubre, en un lugar espectacular, te lo recomiendo enormemente. Y también tenemos, si quieres organizar algún curso de psicosomática clínica transgeneracional, de programación lingüística, de coaching, de comunicación no verbal, que son los cursos que están dentro de la academia jorgerialcoach.com, podemos organizarlo en tu ciudad. Entonces, todos los éxitos. Gracias, Melissa. Preguntas que tengan por allí que pueda responder para aclarar estos conceptos metafísicos que a veces resulta complicado digerir, pero que si le hincamos el diente y entramos un poquito ahí y rebuscamos en nuestro interior y tenemos la mente abierta como para poder incorporar estos conceptos, nos daremos cuenta que en realidad estamos viviendo en una matrix que tiene unos principios en los cuales, si conocemos ese movimiento o los conocemos en profundidad, nos va a permitir movernos de una manera mucho más fluida dentro de lo que es esta realidad que percibimos. Recordemos el otro día en la presentación de Bemer, que me invitaron para hacer una ponencia. Empezaba la ponencia preguntándoles que levantaran la mano a aquellas personas que consideraban que lo que percibían era la realidad. De 40 personas solamente levantó la mano una, ¿no? Entonces la segunda pregunta era si consideramos que lo que estamos percibiendo no es la realidad, ¿por qué defendemos a capa y espada la percepción propia de esa realidad que no es la realidad? ¿Se entiende? Entonces generó un espacio ahí de cri, 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 como nadie sabía responder este concepto. Es curioso, ¿no? Porque si tú te pones a pensar, cada persona tiene una realidad totalmente diferente, fruto de lo que está pensando, de esa estructura de referencia. Sin embargo, a pesar de saberlo, de que no estamos percibiendo la realidad tal cual es, sino que estamos percibiendo la realidad según esas limitantes neurológicas, sociales y culturales, al final filtramos esa realidad. Pero esa interpretación que nosotros hacemos de la realidad, curiosamente la defendemos a capa y espada como si fuera la única, ¿no? Es muy, muy, muy curioso el comportamiento del ser humano, de que tenemos como seres humanos y que al final estamos atados en ideas o pensamientos egóticos que defienden a capa y espada nuestras propias creencias, y muchas de esas son creencias que ya no nos sirven. Es como el cuento del elefante encadenado, ¿no? de Jorge Bucay. Esas creencias ya no nos sirven y no somos capaces de soltarlas, porque básicamente representan nuestra propia identidad. Entonces, esa es la idea. Se les reinició el software, como dice Melissa, tal cual. O sea, la gente quedó pensando, sí, ¿por qué defiendo mi posición como si fuera la única, cuando en realidad lo que estoy percibiendo del mundo exterior no es la realidad, sino que solamente es mi realidad, y una realidad totalmente acotada y distorsionada, ¿no?
pero es curioso cómo la defendemos igual, cueste lo que cueste, porque esa es mi identidad, esa es mi creencia, eso es lo que yo pienso sobre el mundo, sobre cómo funciona el mundo. Entonces renunciar a esa creencia, a esa forma de pensar o a esa forma de filtrar el mundo a través de mis propios ojos, curiosamente es como no existir, porque si tú no tienes ninguna idea, no tienes ningún pensamiento, no tienes ninguna creencia, estarías iluminado como lo estuvo Buda en su día o Jesucristo, ¿no? Dice, porque el cerebro quiere tener la razón, tal cual. Porque el cerebro quiere tener la razón. Exactamente, nosotros como seres humanos, o el ego quiere tener la razón antes que ser feliz, como decía Buda, ¿no? Manejamos y defendemos a capa y espada y nos aferramos a ese cuchillo, como digo siempre, y no somos capaces de soltarlo, a pesar de que nos lastime, ¿no? No somos capaces de soltar un trabajo, una pareja, una casa, cosas materiales, porque pensamos que si soltamos eso no vamos a encontrar nada como eso, y en realidad eso ya me sirvió en algún momento de mi vida, pero no necesariamente me tiene que servir ahora. Entonces, una de las cosas de las cuales hemos hablado hoy en este principio de ritmo es el concepto el karma. El karma al final es una compensación de mis actos. Mis actos llevarán a una compensación continuamente en mi propia vida. Entonces tenemos que ser más cuidadosos, responsables, siendo coherentes. Lo que pasa que el ser humano también siempre quiere ganar, ¿no? Siempre quiere que la gráfica de su vida vaya así, cuando en realidad la gráfica de nuestra vida va de esta manera, ¿no? Tenemos picos en algunos momentos, como mencioné, la carta de la rueda de la vida del tarot. En unos momentos nuestra vida está arriba, estamos pletóricos, vamos fenomenal, y en otros momentos nos tocará apechugar, como decimos en mi tierra, frente a las situaciones que nos tocan vivir. Esa es un poco la idea, ¿no? Entonces es entender estos principios para movernos y que esos vaivenes que nos tocan en nuestra vida, poder hacernos responsables y gestionarlos de una manera totalmente diferente. Esa es un poco la idea. Preguntas que tengan hasta aquí. Si no tienen preguntas, daremos por finalización. Recordarles que también comenzaremos con el curso de psicosomática clínica y transgeneracional durante 4 meses, con clases semanales de 1h30 más los vídeos que se le enviarán. Así que no mucho más por hoy. Este vídeo, como siempre, quedará grabado. Es la parte 3 de los primeros 2. Hemos hablado del principio de Kybalión. El primero hablamos de mentalismo. Bueno, ya no recuerdo los primeros que hablamos. Hablamos 2 los primeros, 2 en el segundo y 3 en esta oportunidad. Así que te recomiendo verlos y echarles un vistazo y poder aplicarlos. Si tienes alguna duda, me mandas un mensaje por privado, y espero que esta información te pueda servir para vivir en tu mundo, en tu plataforma de conciencia, de una manera mucho más saludable. Y así que, una vez más, como decía Lelutier, no hay que amargarse en la vida, porque al final nunca saldremos vivo de ella. Chau, chau. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos espacios y a estos directos de libres pensadores y pensadoras conscientes. Bueno, vamos a esperar que se vaya sumando la gente a este directo, como cada semana habitualmente. Vamos esperando que se vaya sumando la gente, como digo, a este directo. Agradecer a todas las personas que estuvieron la semana pasada, en el cual hablamos de 2 de los principios del Kybalión. Hablamos del principio de mentalismo y de vibración. A las personas que lo han visto en directo, las personas que lo han visto luego, ese live. Y también hoy vamos a seguir con algunos otros principios de el Kybalión. También recordamos, mientras se va sumando la gente a este directo, que tenemos 2 actividades formativas en octubre. Una que es un retiro de fin de semana, 20, 21, 22. Tenemos constelaciones el día 14. 20, 21, 22, un retiro en Galicia, y comienza el último fin de semana de octubre, el Practitioner Coach en Programación Neurolingüística. ¿Qué tal, Carmen? Bueno, vamos dando paso a la gente. Hoy voy a hacer este directo que, como son 2 principios, tal vez va a ser más corto. Siempre digo lo mismo, que va a ser un poco más corto que los otros, pero al final siempre me termino yendo un poquito más del tiempo.
¿Qué más comentarles mientras se va sumando la gente de este directo? Recordarles que el Practitioner Coach en Programación Lingüística tiene toda la información en jorgerialcoach.com. Así que está esa información, y en noviembre estaremos empezando un curso de semipresencial de psicosomática clínica y transgeneracional. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hablamos la semana pasada para darle continuidad a este directo. Hablamos de los 7 principios del universo, 7 principios universales del Kybalión. El Kybalión básicamente resumen las enseñanzas del hermetismo, que fue escrito básicamente por 3 personas que se denominaron 3 iniciados. Básicamente las bases del hermetismo se atribuyen a un alquimista místico y deidad de algunas logias ocultistas que se llamó Hermes Trismegistro, o el 3 veces grande, cuya existencia se remonta a la época de Egipto, antes de la época de los faraones, y que cuentan que también fue guía de Abraham. Entonces, como dije, hemos visto 2 de estos principios: el principio del mentalismo, el principio de vibración. También recordemos que está hoy veremos el principio de correspondencia y el principio de polaridad, pero también tenemos, para la semana que viene, haremos el principio de ritmo, causa, efecto y generación. Bien, entonces, vamos a repasar rápidamente los 2 principios que vimos la semana pasada. El primer principio del mentalismo nos dice que todo en el universo es mente, y nosotros somos de alguna manera los pensamientos de Dios, y que por el principio holográfico de que una parte contiene el todo y el todo contiene la parte. Esto lo expliqué. Si te has perdido el primer directo, te recomiendo que lo veas, que está colgado en mi canal de Instagram, también está en YouTube. Entonces nos dice que este principio de que la parte contiene el todo y el todo contiene la parte, al final, si nosotros somos los pensamientos de Dios, nosotros también tenemos esa capacidad creadora de crear a partir de nuestros propios pensamientos. Nosotros tenemos esa capacidad de crear, ya que todo lo que nosotros explicaba la semana pasada, que todo lo que tenemos en nuestro mundo ha sido construido a través de primeramente una idea que luego fue densificada y se llevó ese pensamiento o esa idea, al final se llevó al mundo material. Por lo tanto, nosotros consideramos que todo lo que podemos construir o todo lo que podemos hacer en nuestra vida parte de una idea, y el Kybalión nos dice que el universo es mente, para lo cual nosotros tenemos esa capacidad también mental de poder crear todo lo que está a nuestro alrededor. Ya dijimos que el nuevo paradigma es creer para ver, en lugar del viejo paradigma que es ver para creer. El segundo principio del cual analizamos fue el principio de vibración, y que dice que todo el universo, todo lo que está a nuestro alrededor también vibra, todo tiene una vibración, y nosotros emitimos esa vibración a través de un campo energético. Nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, todo lo enviamos al exterior. Por lo tanto, enviamos una vibración, y también recibimos información del mundo exterior a través de nuestros 5 sentidos que captan también la vibración de los elementos que están a todo nuestro alrededor. También hablamos de que percibimos el mundo exterior, como digo, a través de los 5 sentidos, y lo que estamos percibiendo al final es fruto de lo que nosotros estamos emitiendo desde nuestro interior, para lo cual, si yo estoy percibiendo algo negativo del interior, para no percibirlo en mi realidad, lo que tengo que modificar es básicamente mi mente, ya que mi mente, el primer principio, dice que es creador. Por lo tanto, si yo estoy percibiendo negatividad, tengo que corregir lo que estoy fabricando con mi mente y lo que estoy enviando a través de mis emociones, mis pensamientos y mis sentimientos, ya que eso es vibración. Este principio al final nos termina diciendo que todo vibra de igual manera en la misma sintonía. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo que vibra igual será capaz de atraerse de la misma manera. Nosotros traemos a nuestra vida personas, experiencias que comparten de alguna manera el mismo campo vibracional.
¿No te pasó alguna vez que estás con alguien de repente que sentís que te quita energía, o de repente estás con alguien que te da mucha energía, ¿no? Y que traes a tu vínculo de personas que tienen los mismos gustos, personas aquellas que no tienen tus mismos gustos, al final no vibran en nuestra misma frecuencia, y por lo tanto evidentemente no voy a traer ese tipo de vibración. Si atraemos personas o experiencias que no nos gustan, esto habla de nuestra propia vibración, y por lo tanto tendremos que cambiarla y aumentarla para poder vibrar más alto y por consiguiente traer otro tipo de vibración a nuestra vida. Dijimos la semana pasada que cómo podemos aumentar nuestro nivel vibratorio a través de tener mucho cuidado de las palabras que decimos, los entornos que frecuentamos, los pensamientos que tenemos, la música que escuchamos, los entornos donde vivimos, las cosas que vemos, y también la gratitud. Ser agradecidos es muy importante para poder vibrar alto. La gratitud, las emociones, dijimos que el amor, gratitud, esperanza vibran, tiene una frecuencia vibratoria alta, mientras que la tristeza, la ira, la envidia tienen una frecuencia muy baja. Estos han sido los dos principios. Ahora vamos a ver otros dos nuevos principios del Kybalión y de cómo podemos aplicarlos en nuestro día a día. El siguiente principio es el principio de correspondencia. ¿Qué dice el principio de correspondencia dentro del Kybalión? Dice: lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Entonces, al final, este principio de correspondencia, como veníamos diciendo en la vibración, todo lo que estoy viendo, al final yo voy a traer esa vibración debido a lo que está dentro de mí por este principio de correspondencia. Todo lo que sucede afuera es un reflejo de algo que está ocurriendo dentro de mí, lo cual es otra forma de entender esta ley de la atracción, de que lo semejante atrae lo semejante en función de la vibración que pueda tener. Esto es muy importante entenderlo, pero para entender todas estas cosas que yo estoy mencionando en los directos, es muy importante pararse, detenerse, detente en tu vida y pregúntate: ¿cómo está yendo mi vida? ¿Qué es lo que estoy trayendo? ¿Qué tipo de experiencias estoy atrayendo? Lo que pasa es que la mente gótica, como digo siempre, nos habla de la separación. ¿Qué tal, Melissa, presente allí? Entonces, lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Dios es creador, nosotros también por consiguiente podemos ser creadores. Lo que estoy viendo afuera es lo que tengo aquí dentro. Esto es lo que nos habla el principio de correspondencia. Entonces, todo es correspondido de la misma manera con la cual nosotros emitimos, recibimos de la misma manera que corresponde con la frecuencia que estamos emitiendo. Pero una vez más, como digo siempre, resalto, tenemos esta mente egótica que nos hace sentir separados de todo lo que nos rodea. Tenemos una mente muy dormida y por lo tanto esa mente muy dormida me juega malas pasadas, haciéndome creer que, como digo, que yo no tengo esa capacidad creadora, y al final todo lo que me sucede es por casualidad, cuando en realidad otro de los principios que veremos la semana que viene, hablamos de el causa y efecto. Todo lo que te sucede en tu vida tiene una causa. Las cosas no suceden por casualidades, sino por causalidades. Entonces es muy importante detenernos una vez más y pensar más allá de la mente, el concepto de la metanoia. ¿Qué es la metanoia? Cuando tu vida no va realmente como tú quieres que vaya, básicamente tienes que detenerte, hacer un alto en el camino, hacer un análisis. Si esto no va, tendrás que reflexionar, dar una vuelta y empezar un camino diferente a donde veníamos. Pero curiosamente, hoy lo hablaba en una sesión, las personas queremos obtener esto que está aquí, pero manteniendo esto que está aquí, y muchas veces esto no es posible. Es decir, yo tendré que renunciar a algo para obtener algo. No puedo mantener mis creencias limitantes, no puedo mantener esta identidad, no puedo mantener un carácter X si yo quiero obtener otra cosa diferente que no vibra en esa frecuencia en la cual yo estoy viviendo y emitiendo. Por lo tanto, esa mente gótica la tenemos que detener un minuto, reflexionar acerca de cómo va nuestra vida en todas las áreas, ¿no? No podemos hacer un paneo general de cómo va nuestra vida, pero tenemos que analizar. Tenemos una dinámica
que la he explicado en algún directo, que se llama la rueda de la vida en el mundo del coaching, en el cual podemos analizar a través de una rueda cuál es el grado de satisfacción que nosotros tenemos con cada una de las áreas de nuestra vida. ¿Cuáles son esas áreas? Ocio y diversión, finanzas, trabajo, familia, pareja, salud, cuidado personal, formación. Entonces tú haces esa rueda, le pones los rayos, tu grado de satisfacción, el 10 está en el exterior, y vas poniendo de 0 al 10 cuál es tu grado de satisfacción en cada una de esas áreas. No cuál tendría que ser, sino cuál realmente es tu grado de satisfacción al día de hoy. Cuando hay un área de satisfacción que no te va, la idea, o que no estás de acuerdo con cómo está yendo, la idea, como digo, es detenerse y generar un plan de acción para corregir esa área, porque a veces no estamos muy a gusto en una área y esa área nos termina dinamitando un montón de otras áreas en nuestra vida. Entonces tenemos el principio de correspondencia sumados a los otros dos que vimos la semana pasada. Ahora el siguiente principio, hablamos del principio de la polaridad. Textualmente, el Kybalión señala que todo en nuestro universo es doble, todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos, es decir, que al final los semejantes y los antagónicos son básicamente la misma cosa, los opuestos son idénticos, básicamente naturaleza, pero en diferentes grados. Esto es lo que nos dice el Kybalión. ¿Qué quiere decir con esto? Que muchas veces, esto para llevarlo en nuestro día a día, muchas veces vemos la política, ¿no? Extrema derecha y extrema izquierda, pero cuando en realidad no se dan cuenta que son parte de una misma moneda y curiosamente están tratando y proyectando el uno sobre el otro. Al final, una derecha y una izquierda son opuestos, son idénticos en la naturaleza, pero lo único que difieren son en grados, totalmente en grados. ¿Qué tal, Curo? A ver si nos mandamos un directo en algún momento por allí, que te he seguido en algunos directos. Me gusta mucho el mundo chamánico también. Entonces vivimos en este mundo de polaridades. El chamanismo habla de los 4 elementos, pero hablamos en este tema del Kybalión hablamos de estas polaridades: día y noche, arriba, abajo, blanco y negro, derecha, izquierda, alto, bajo, bonito, feo, dentro, afuera. Es decir, nos movemos en estas polaridades, y este principio, curiosamente, es el utilizado para manejarnos a las masas. ¿Qué significa esto? Que básicamente lo que se hace ahora habitualmente es generar una polaridad en la población. Tenemos dos polaridades: un concepto y las personas que están en contra de ese concepto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Básicamente a la clase política y las élites lo que les conviene es tener esta polaridad, porque al final es mucho más fácil manejar una sola polaridad en contra de la otra que tener un montón de personas que están despiertas y están pensando por sí mismas. No, tenemos solamente una idea en la cual o estás a favor o estás en contra de esta historia. Entonces, esta es una manera de, como digo, de manipular a las partes que piensan diferentes, para unificarlas en esta polaridad y que cada uno no piense por sí mismo, sino que tengamos una sola idea que nos proponen, y entonces yo o estoy a favor o estoy en contra. Por lo tanto, este principio significa que toda la unidad primordial, indivisible e inmutable de ese campo unificado se manifiesta todo aquí en nuestro plano como un juego siempre de opuestos. O sea que todo lo que manifestamos en nuestra vida tiene dos caras. Cualquier experiencia de nuestra vida tiene una parte positiva y tiene una parte negativa, pero a veces cuando estamos depresivos, cuando nos habla el ego, tenemos esos pensamientos que no nos dejan avanzar, al final no veo que esa experiencia tiene una polaridad positiva. Siempre es importante sacar la polaridad positiva de las experiencias, porque si no, como decía Jung, estás destinado a seguir repitiendo esta historia en tu vida. ¿Se entiende? Es decir, si partimos de esta historia de que toda al final la vida es un juego de opuestos, todo lo que manifestamos tiene dos caras, un polo positivo y un polo negativo. Cuando yo estoy en este polo negativo, lo que puedo hacer es, curiosamente, tratar de ver
qué parte positiva tiene esta experiencia o esta situación, para qué la he traído a mi vida, porque cada experiencia que nosotros traemos, como digo siempre habitualmente, es para enseñarnos algo de nosotros mismos. Es decir, nosotros mismos hemos traído estas experiencias. Todas las personas en este principio de la polaridad también tenemos un yin y un yang. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una parte muy bondadosa, muy cariñosa, muy amorosa, muy positiva, pero todos tenemos adentro un envidioso, un maltratador, un mal agente. Yo sé que estarás pensando y diciendo, no, maltratador no, envidioso no sé qué. Es curioso, porque esto también lo hablaba en una sesión en la mañana. El mundo, como se dice aquí en España, para los de Latinoamérica también lo diré, es decir, aquí se dice, el mundo está lleno de gilipollas, ¿no? Y en Latinoamérica sería, el mundo está lleno de pelotudos. Entonces, sin embargo, si le preguntamos de forma individual a todas las personas que andan por allí, ninguno es gilipollas y ninguno es pelotudo. Pero ¿qué pasa si el mundo está lleno de gilipollas y pelotudos? Entonces, ¿por qué no los podemos ver? Porque hay una parte de nuestra mente, que es la mente egótica, como digo, que es la que proyecta. No somos capaces de admitir esa parte negativa que nosotros tenemos y al final la estamos proyectando. Entonces, si todos somos conscientes que tenemos una parte positiva y una parte negativa, la idea es integrar esas dos polaridades en nosotros, en este mismo ser, ¿vale? Entonces, conociendo todos estos diferentes opuestos, ¿cuál es la idea? La meta espiritual es lograr que estos dos opuestos sean armonizados. Es decir, nosotros partimos del todo, del indivisible. El divisible se manifiesta, el uno se manifiesta en dos, el dos, el uno y el dos manifiestan el tres, y así sucesivamente para aquellos que manejan el tema de la numerología. Y el 1 para ver si a sí mismo se manifiesta en un 2, en una polaridad. La idea es que podamos integrar estas dos polaridades que están en nosotros, encontrando en este camino espiritual un equilibrio que se representa básicamente con una balanza. ¿Cuál es la idea? La idea es que tú seas consciente que la balanza entre un polo y un otro la manejas tú. ¿Qué es lo que pasa? En cada opuesto, como digo, calor, frío, luz, oscuridad, voluntad, deseo, placer y dolor, hay una sucesión gradual entre este punto y este punto, que no es otra cosa que una escala vibratoria, como decíamos anteriormente. Entonces, siendo así, el calor y el frío, que difieren, son opuestos y simplemente difieren en grado, no son contrarios. El frío y el opuesto comparten una misma naturaleza, solamente difiriendo en el tema del grado, como decía anteriormente, ¿no? Si entendemos esta idea nos capacita para poder operar dentro de esta dualidad conscientemente. ¿Qué quiero decir operar conscientemente? Supongamos que muchas veces hay personas que siempre necesitan dar, pero no se permitan recibir. Hay personas que siempre son víctimas, pero no se hacen responsables de las situaciones. Hay personas que enseñan, pero nunca aprenden. Es decir, vivimos en esta polaridad. ¿Cuál es la idea? La idea es que tú seas consciente de qué polaridad ocupar en cada momento de tu vida según la experiencia que te toca vivir. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú en tu vida estás siempre en una misma polaridad y nunca te permites visitar la otra polaridad, quiere decir que hay algo inconsciente en ti que no te deja ocupar la otra polaridad. ¿Esto qué es lo que pasa? El individuo no las tiene integradas. ¿Se entiende este concepto? Es decir, si yo siempre tengo que dar, pero no me permito recibir, si yo siempre tengo que enseñar, pero no me permito aprender, o viceversa, si yo siempre soy la víctima, pero nunca me hago responsable de lo que me sucede, y así sucesivamente, entonces no estoy siendo consciente, no estoy teniendo este principio de polaridad, y al final las cosas no me van a fluir dentro de estos principios del universo. ¿Qué pasa, Luque? ¿Cómo estamos ahí? Joao me dice. Entonces, el Kybalión nos dice esto, que para destruir una frecuencia indeseable de vibración mental que nosotros no queremos, es decir, y al final yo siempre doy, tengo que permitir recibir. Es que yo siempre soy el que tengo que enseñar a todo el mundo. Bueno, entonces me permito aprender, pero lo tengo que hacer
conscientemente, ¿se entiende? Es decir, lo que pasa es que una persona que siempre está ocupando una polaridad le va a costar ir hacia la otra polaridad y comportarse de una forma diferente a como le está diciendo su propio programa. Su propio programa le dice que yo siempre tengo que pagar o yo siempre tengo que dar, pero el programa le dice que bajo ningún concepto puede recibir, porque es malo, porque vaya a saber sus creencias, sus pajas mentales. Entonces esa persona no se está permitiendo recibir. Entonces, ¿cuál es, para poner en acción, en operación, este principio de polaridad? Tenemos que concentrarnos en lo opuesto a aquel que deseamos suprimir. Es decir, si yo quiero suprimir la carencia en mi vida, curiosamente lo que tendré que hacer es tratar de pensar en abundancia y no tener un pensamiento abundante. Por ejemplo, gastar en algo cuando mi mente me está diciendo que en realidad no gaste y siempre tengo que apretar dinero. Entonces nunca viviré en esa polaridad. Entonces el Kybalión nos dice que hay que matar lo indeseable cambiando su polaridad, lo cual es el fundamento también de lo que hablamos habitualmente de la transmutación. Al entender esta idea podemos apreciar básicamente que la oscuridad, como decía, no es otra cosa que la ausencia de luz, el calor es la ausencia de frío o el frío es la ausencia de calor y viceversa. Tenemos que darle luz a la oscuridad, tenemos que darle calor al frío o frío al calor, luz o oscuridad a la luz y así sucesivamente. No sé si se entiende. Pueden hacer preguntas para que podamos entender estos principios de una manera más sencilla y podamos aplicar en nuestro día a día. Pero como digo, habitualmente el ser humano se siente víctima, está en una de las polaridades, no se hace responsable. Habitualmente, a ver si tengo por aquí un boli o algo. Habitualmente yo digo, una persona que es víctima, cuando abre la mano y se cae algo que tiene en su mano, la persona que es víctima dice que eso que se ha caído en su mano se cayó por la ley de atracción, ¿no? Es decir, la ley de la gravedad ha caído ese elemento. Mientras que una persona que es responsable, cuando abre su mano y cae el elemento, dice que el elemento cayó debido a que él o ella lo han soltado. Eso es asumir la responsabilidad de los actos y de las consecuencias que también tienen nuestros actos. Vamos a ver la semana que viene en los otros principios que nos quedan, el principio de causa y efecto. Al final mis pensamientos, mis decisiones van a tener un efecto y muchas veces los efectos que yo tengo de mis decisiones no me quiero hacer responsable de ellos y al final, cuando no quiero hacerme responsable de ellos, al final voy a estar buscando culpables de lo que me sucede a mí sin yo hacerme responsable y voy a estar proyectando mis propias miserias en las personas que tengo alrededor. Entonces, como decimos, tendré que ocupar la otra polaridad conscientemente para deshacerme de la situación actual que yo me encuentro hoy en día para anular esa polaridad. La semana que viene veremos el principio de ritmo, veremos el principio de ritmo, causa y efecto y generación, que también al final el principio del ritmo con el principio de correspondencia que hablábamos al principio nos dice que cuanto más estoy al final en una polaridad, más es la contraparte, es decir, cuanto más penduleo hacia aquí, más voy a tener una fuerza hacia aquí totalmente contraria, totalmente o directamente proporcional y contraria a lo que estoy viviendo. Cuanto más en carencia vivo, menos abundancia tendré, evidentemente, esto es lógica pura. Cuanto menos quiero gastar, tal vez más se me va a ir el dinero. Es curioso cómo funciona esta historia, pero si la podemos entender e integrar en estas dos polaridades, siendo yo el que manejo este péndulo o esta balanza entre estas dos polaridades. Yo tengo que ser consciente, el individuo tiene que ser consciente que es él o ella el que sostiene ese péndulo y que nosotros nos podemos mover en esas dos polaridades, ¿no? Al final, también cuando menos doy, menos se me dará. Ley de correspondencia, lo que es adentro es afuera. Entonces es importante comprender estos conceptos y podemos deshacernos de los programas básicamente que nos llevan a estar ocupando esas polaridades o vivir siempre en carencia. ¿Para qué? Para vivir más en equilibrio y evidente más en armonía. Entonces, haciendo un resumen de todos los principios que hemos visto hasta ahora, junto con los de la semana pasada,
Principio de mentalismo, que la estamos, principio de mentalismo, todo es mente, todo es fabricado por la mente, todo, inclusive nuestras enfermedades, nosotros tomamos decisiones aquí, como decía anteriormente, pero nos pensamos que esas decisiones que tenemos o que hemos tomado en nuestra vida no tienen un efecto sobre lo que nos rodea y después lo que nos rodea pensamos que es por casualidad. También tenemos el principio de vibración, que dice que todo el universo vibra y tiene una vibración positiva y negativa. Atraeremos según la vibración que tenemos y eso consiste en aumentar nuestro vibratorio. El principio de correspondencia, que lo hemos visto hoy, lo que es adentro es afuera, lo que es arriba es abajo y lo que es adentro es afuera, y al final yo terminaré viendo en el exterior lo que tengo en mi interior. Y el principio de polaridad, también está esta polaridad, arriba, abajo, adentro y afuera. Vamos a ir a una ronda de preguntas. Como dije, hoy el directo es de media hora aproximadamente, no como 40 minutos. Sobre cómo podemos aplicarlo, si tienen alguna duda en vuestra vida en la cual podamos aplicar estos principios, como digo, para poder vivir una vida más relajada, una vida más equilibrada, una vida más a gusto con nosotros mismos, que las cosas nos fluyan, porque nosotros somos seres abundantes, somos seres en abundancia. Lo que pasa es que no entendemos algunas cosas en este viaje de ensueño, no entendemos algunos conceptos de cómo funciona este teatro, este juego. Es importante entender las reglas de este videojuego, al cual le llamamos vida, para poder movernos en esta vida de otra manera totalmente diferente. Bueno, nada, agradecer, si no tiene ninguna pregunta, agradecer a la gente que ha estado allí, que ha visto este directo. La semana pasada seguiremos con 3 principios más, son 7 en total. Principio de generación, principio de ritmo y principio de causa y efecto son los 3 que nos faltan. Les recomiendo leer el Kybalión porque es un libro muy interesante, es un libro muy finito, que pueden leer. Y la idea, hay mucha gente por allí en redes, como yo, u otra gente que lo explica de la misma manera que yo o mejor que yo, todos estos conceptos metafísicos que nos pueden ayudar a conectarnos con nuestro propio ser y ser el centro de nuestro propio universo. Nosotros somos el centro de nuestro propio universo. Cuando alguien básicamente se señala, cuando le preguntas a alguien, señálate a ti mismo o a ti misma. Nos señalamos así, ¿no? Nadie se señala de esta manera. Sería válido también señalarse de esa manera, pero nosotros somos nuestra energía. Partimos de este chakra, del chakra corazón. Aquí es donde se forma nuestro campo energético, nuestro toroide, a partir del corazón, de esa energía que manda, esa energía vibratoria que manda el corazón, generando ese campo energético en nuestra vida. Y al final, como digo, en ese nivel vibratorio nosotros traeremos aquellas cosas que estaremos vibrando en nuestra misma frecuencia. Recordarles las actividades de este mes: constelaciones familiares sábado 14 en Vigo, después en San Gencho el retiro con Miguel Valls 20, 21 y 22, y a finales de octubre comenzamos el presencial, la 30ª edición del Practitioner Coach en Programación Neurolingüística, también en Galicia, y tenemos un semipresencial de psicosomática clínica y transgeneracional que nos va a llevar 4 meses con una reunión de Zoom por semana. A ver qué nos dice Marina. ¿Por qué somos amor hecho forma? Qué buena pregunta esa. Marina, ¿por qué somos amor hecho forma? Es una buena pregunta. Vale, a ver, voy a explicarlo a mi manera, ¿no? Te voy a dar una respuesta. Pueden haber infinitas maneras. Hay muchas religiones, muchas corrientes que nos hablan de que nosotros tenemos 7 chakras, ¿no? 7 chakras en nuestro cuerpo y un octavo chakra que es el alma, es el viracocha, los chamanes llaman el viracocha. Después tener un 9º chakra que sería el espíritu. Básicamente el octavo chakra, que es el alma, es el espíritu que se deposita en este octavo chakra. Nuestra información, básicamente, tenemos en los 7 chakras, al final se suben a este octavo chakra, el octavo chakra viaja hasta que en algún momento básicamente se densifica en un cuerpo físico. Nosotros, el alma, en realidad, contiene toda nuestra información de nuestro propio ser.
La frecuencia del amor, hay dos emociones básicas dentro de lo que habla el curso de milagros, que son el amor y el miedo. Una no está contenida dentro de la otra. Nosotros somos amor y básicamente estamos experimentando en este cuerpo físico ese amor. Lo que pasa es que tenemos que entender que esa fuente de la cual venimos, que es totalmente pura, se ha separado. Nosotros tenemos ese ejercicio de entender esa separación, de trabajar esa separación para luego volver a la fuente creadora, lo que tú quieras creer. Jesús, Dios, Alá, Buda, energía del universo, el todo, lo innombrable, lo que es el Tao, lo que fuera. Pero básicamente al final todos hablan de lo mismo, un Dios creador. Esa fuente es la que volvemos, el Dios creador. En todas las religiones también nos hablan de amor. Nosotros somos parte de ese Dios creador, en lo cual es amor. También nos estamos manifestando en esta vida, como digo, para poder entender y sanar todas esas heridas que traemos de diferentes momentos o situaciones o experiencias que hemos tenido o cuerpos que hemos encarnado para manifestarnos en nuestro cuerpo físico y entender que básicamente no hay más energía más pura como el amor y que está aquí en el corazón, el cual es uno de los organismos que rara vez hay por ahí algunos estudios que puede tener cáncer, ¿no? Pero curiosamente el corazón es un organismo que rara vez tiene cáncer. ¿Por qué? Porque vibra en el amor, vibra en una frecuencia muy alta. Entender este concepto es lo que nos permitirá poder conectarnos a la fuente y primeramente, antes de conectarnos a la fuente, conectarnos unos con otros para poder vivir otro tipo de vida totalmente diferente que no es el que muchas veces nos enseñan. Así que bueno, espero haberte respondido esta pregunta, Marina, que no es fácil, realmente no es fácil, porque somos este amor manifestado en este cuerpo físico, ¿no? Hecho forma. De alguna manera es una forma de poder palpar y estar en este plano para poder entender, según el software que nosotros tenemos, este plano. Hay otros planos que nuestro software no nos permite poder entender esos planos. Pero si nosotros vamos aumentando nuestro nivel vibratorio, podremos llegar a otros planos de conciencia en el cual entendemos que esa conciencia unificada es la cual en la cual estamos todos, ¿no? Así que no mucho más por hoy. Gracias a todos y a todas por estar allí. Seguirme en redes sociales. Gracias por los mensajes que me mandan, preguntas que me hacen por privado, que también las contesto absolutamente todas. Y no mucho más. Gracias. Un abrazo de paz profunda. Chau, chau. Y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.